Mi nombre es Álvaro Ducase, soy el ATR de la Regional Bolívar, provincia de Buenos Aires. Me han convocado para moderar este espacio de la empresa DuPont. Así que bueno, mi función va a ser presentar a los disertantes y estar a cargo un poquito del ida y vuelta de este espacio. Así que le pedimos por favor que tengan los celulares en silencio y que sea en un ámbito de respeto este espacio. Por mi parte voy a estar presentando en primer lugar a Federico Miles, es el responsable, el gerente de herbicidas de Latinoamérica por parte de DuPont. Así que los dejo en manos de él, que luego va a estar presentando al disertante principal del espacio. Así que muchas gracias por su presencia y bueno, esperemos que puedan disfrutar y sacarle rédito a este espacio. Muchas gracias. Federico. Bueno, buenos días. Lo mío también es breve. La idea es presentar un poco la idea y bueno, y a Marcelo también. Un poco el taller es queremos hacer un taller interactivo que todos podamos por ahí compartir cada uno las experiencias. Para eso va a estar Marcelo Di Napoli, que él es ingeniero agrónomo, es consultor, es coordinador técnico en lo que es ACREA, trabaja mucho con ACREA y con el estudio de González Montaner. Y bueno, tiene mucha experiencia tanto en todas las regiones acá de Argentina como en algunos otros países también. Entonces por ahí vamos a estar viendo distintas experiencias que él nos va a compartir para usar como disparadores, pero para empezar a pensar un poquito más allá de lo que venimos hablando en día a día. Los últimos años, si pensamos unos 4 o 5 años atrás, todo el sistema estaba manejado, el sistema de maleza estaba manejado prácticamente por glifosato. En los últimos años tuvimos que empezar a introducir nuevas moléculas, nuevos productos, y estamos en esa etapa de transición entre el conocimiento básico a veces de esas moléculas, de cómo funcionan en el campo, y hoy estamos en una nueva etapa, ¿sí?, de profundización de esos conocimientos. O sea, y eso es lo que nosotros vemos que es importante. O sea, qué consecuencias, qué impactos causan las estrategias de manejo que nosotros estamos haciendo en nuestro campo, en nuestra economía, en las mismas malezas, y cómo todo esto influye sobre el sistema. Entonces, bueno, como les decía, la idea es discutir, ¿sí?, o presentar por medio del liderado por Marcelo, y bueno, y ahí surgir preguntas, ¿sí? Eso, la idea de nuestros talleres siempre son estas, que sean interactivas. Así que bueno, los dejo con Marcelo, así podemos comenzar. Gracias. Hola. Hola. ¿Anda? Soy sordo, perdón. Bueno, buenos medios días para todos. Como dijo Federico, la idea de esta reunión es más que una exposición magistral, de las que no me gustan y de las que no sé hacer, es hacer algunos comentarios para poner contextos o marcos a una conversación o intercambio. Cuando me invitaron, les puse muy en claro que no me gusta hablar de control de malezas. ¿La presentación está? ¿Cómo la pasamos? A ver. Paso a paso y el rojo. ¿A que sí? Sí, señor. Ahí está. Les decía, no vamos a hablar de control químico de malezas. Es más, posiblemente ni siquiera hablemos de control de malezas. El título es mucho más abarcativo. Le pusimos más allá del control y más allá de las malezas. Por la sencilla razón de que nuestros problemas escapan al control, van más allá de lo que es una maleza y van más allá de qué usemos como estrategia química para controlar malezas. Ustedes saben que las escalas de observación nos han ido cambiando más o menos abruptamente
y ya pasamos de lote a ambiente de manejo, y la discusión ahora, la potente discusión, trasciende lo que es un ambiente manejo. Entonces, empecemos a ver los contextos. Necesariamente recordemos que el problema de embalezamiento es grave, siempre fue grave, cada vez es más grave. A nivel mundial uno puede, depende de la fuente, pero puede estimar entre 10 y 12% de pérdidas a nivel mundial como gran promedio. Como todo gran promedio eso no dice nada. Lo que sí es revelador es que en los países de agriculturas extensivas menos desarrolladas el impacto es mucho más alto. A nivel mundial es la principal adversidad de los cultivos, la principal adversidad biótica, después de la sequía. Y en Argentina, ¿cómo estamos? Bueno, en Argentina estamos bien o mal, depende con quién nos querramos comparar. Pero si uno toma de todos los ensayos de control químico de malezas de los últimos 10 años a esta parte y se fija cuál es la diferencia entre los rendimientos de los testigos que no tienen ningún control versus todos los controles exitosos, las mermas que encontramos en ese gran promedio están entre 30 y 60% de rendimiento. Bien. ¿Cómo podemos encarar el tema maleza? Claramente es un problema creciente y las malezas, como toda comunidad viva, de organismos vivos, responde a las intervenciones que nosotros hagamos sobre el medio. Las malezas no son ni más ni menos que la respuesta a la que nosotros hacemos. Y ustedes saben muy bien cómo hemos ido evolucionando en nuestros sistemas productivos agrícolas, al menos, en 20 años, en 30 años. El principal tema que nos está dando vuelta es clave, es el cambio de uso de la tierra. El cambio de la tenencia de la tierra no, sino el cambio de usufructo de la tierra. Hemos pasado a concentrar actividades, expandir un cultivo, no porque nos guste o no nos guste, simplemente guiados por un razonable y sano espíritu de renta y de mantenerse en el negocio. Hay reducción de cultivos de invierno y esto que al comienzo no parecía trascendente, los sistemas reaccionan y nos devuelven una pelota cuadrada. Sí, es extremadamente importante. Simplificamos muchísimo el sistema de decisiones a partir de adoptar monocultivos y a partir de adoptar soluciones que ahora nos parecen mágicas, pero en su momento eran magistrales, como por ejemplo los eventos y la apilación de eventos. Bien, ahí está. Esta muy breve síntesis que todos ustedes sabemos, que todos nosotros sabemos, quiero decir, ha derivado en, desde los 95, la explosión de resistencia de malezas. Empezamos a mitad de los 90 con el Yuyo Colorado LS, nadie se dio cuenta porque coincidió con el inicio y la expansión brutal de soja RR y glifosato, así que pasó de largo, pero el problema ya lo tenemos. Yuyo Colorado con LS es viejísimo, y después empezamos una escalada bruta que nos llevó a tener hoy 23 resistencias registradas en una pila de especies. Ahí están listadas, no sé si me faltó alguna, son 16. 16 especies, y yo vengo del sur. Mi base de operaciones es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y la última de las novedades es que a los rapanus y a las brásicas que teníamos ya resistentes a LS y glifos, ahora la novedad es que el año pasado nos apareció resistencia a 2,4-D. Y eso es un tema. Es un enorme tema para nosotros. Es el tema de principal preocupación en nuestra zona. Ustedes imaginan las consecuencias que tiene eso. Consecuencias para la producción y también consecuencias muy fuertes para todas las estrategias de empresas en cuanto a apilado de genes. Ustedes saben muy bien que tenemos a disponibilidad sojas que tienen resistencia a 2,4-D. Imagínense, si aparece una maleza muy frecuente con resistencia a 2,4-D, digamos que el sistema malezas nos ganó la batalla antes de empezar. Esto es enormemente trascendente. En la medida en que
En la medida en que este amigo resistente a 2,4-D se expanda, y de hecho lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, nos va a dar un cambio radical en la manera de pensar cómo controlar crucíferas, brásicas en particular. Ustedes dirán, bueno, esa 2,4-D, ¿tenemos otras alternativas? Sí, claro que sí, y la estamos usando. Pero el paso que hay de una resistencia 2,4-D a una MCPA o dicamba es de 2 minutos. ¿Ya? Alarma. ¿Qué pasa con el tema malezas a nivel de encarecimiento de los costos de producción? Ustedes tienen aquí, esto es base CREA. La tecnología nos ha jugado una mala pasada cuando tuvimos que dejar la presentación y hay muchas cosas que se desconfiguraron, así que vamos a sufrir un poquito juntos a lo largo de la presentación. Esto es, son los costos incrementales en dólares por hectárea. ¿Cuánto más debe gastarse en dólares por hectárea para solucionar o paliar los problemas de malezas difíciles o resistentes? Esta es una encuesta que hacemos desde CREA todos los años. Y esta es la última del 2016, y observen ustedes las cifras son alarmantes. Ustedes tienen que verse representados en eso y ver que no son los únicos dueños del problema. Observen que estamos gastando en promedio país $35 más por hectárea para atenuar un problema. Ustedes lo viven. Bien. Otra cuestión importante a la que hemos arribado gracias a la homogeneización y simplificación de los sistemas de producción es que cuando uno hace una encuesta, censo, de diversa cantidad de lotes con problemas de malezas en todo el país, cada porotito es un lote, el último relevamiento que hemos hecho en el 2016 nos ha demostrado que, independientemente de la situación, de las zonas, norte, centro-sur o sur, independientemente de dónde estemos ubicados, hay muchas localizaciones que tienen problemas de malezamiento comunes. Comunes. Y eso es, por supuesto, eso es una ventaja adaptativa de las malezas, pero hemos contribuido muchísimo, muchísimo en que haya los mismos problemas aquí, que aquí hemos contribuido nosotros con prácticas de cultivo. Hablemos de dos palabras de nuestra amiga Rama Negra. En el año 2014, la encuesta que realizamos nos identificaba que hay una buena proporción de lotes que tenían 100% de frecuencia del malezamiento con coniza y había una proporción relativamente amplia donde no había problemas de coniza. Todo esto es a nivel país. Fíjense lo que pasó, la frecuencia o la cantidad de lotes sin problemas de coniza, en 2 años se redujo dramáticamente. Eso quiere decir que a pesar de que venimos hablando de Rama Negra desde hace 5 o 6 años por lo menos, y de los problemas y de cómo lo manejamos, y la mar en coche, ¿qué logramos? En la práctica nada, cada vez tenemos más problemas. Ahora, esto tiene una doble lectura. Está bien, se ha expandido, claramente se ha expandido. ¿Pero es un problema? ¿Quién tiene problemas de Rama Negra hoy que lo haya tenido hace 3 o 4 años? ¿Hay algún productor en la sala que nos pueda contar cómo ha manejado coniza en los últimos 5 años? Bueno, la conclusión es que ya no es un problema dramático. Ahora, eso tiene de nuevo 2 lecturas. Que no sea un problema dramático hoy quiere decir que o lo aprendimos a manejar o hay otros problemas que son peores. Bien, hay un poco de las dos cosas, digamos, ¿no? Ya sabemos cómo manejar esta cosa, nuestra amiga Rama Negra, y la clave de la Rama Negra es, como de tantas otras, es hacer las cosas a tiempo. Nosotros trabajamos mucho en Entre Ríos y analizando todos los sistemas de cultivo y las planillas de campaña de cada año, de 10 años hasta ahora, nos hemos dado cuenta de una sola cosa. La única cosa en claro que tenemos en Entre Ríos es que la diferencia entre un buen y un mal productor es 1 semana.
Y la mayoría de los problemas de control de plagas o adversidades bióticas en general y de malezas en particular radican en la oportunidad de las labores. Además, en algunas zonas tan hostiles, como por ejemplo litoral, la oportunidad de labor no está solo en control de malezas o alguna otra plaga, fungicidas, por ejemplo. Las oportunidades de labor también operan en otro sentido, las siembras. De una semana, de los 31 días que tiene octubre, en la estadística de 10 años, de esos 31 días, solo son útiles para labores de siembra 8. Para sembrar. Eso es un ambiente hostil de trabajo. Bueno, eso se refleja también en todas las otras intervenciones. Por ejemplo, control de malezas. Y no se trata simplemente de quedarse esperando a que aparezca el problema, o que mejor dicho, habiendo identificado el problema, de hacer las intervenciones del caso. Había mucha desidia, falta de conocimiento respecto del problema, y uno llegaba tarde, mal, y ni hablar de los sistemas de arrendamiento. Ustedes saben muy bien que entre el 60 y 70% de la agricultura extensiva en Argentina se hace bajo contrato, y que los contratos se cierran casi el día de la siembra. O sea, los barbechos, bien, gracias. Bien. Ahora sí, entrando en tema, hablemos de los fundamentos básicos del comportamiento de los herbicidas. Me permití ponerle externalidades, ahora vamos a ver por qué. Este es un diagrama muy sencillo, que nos dice qué pasa con los herbicidas. Obviamente estamos entrando en las discusiones residuales. ¿Qué pasa cuando los herbicidas llegan a suelo? Perfecto. Lo que uno quiere es que vayan al objetivo maleza-problema. Perfecto. Pero hay muchas otras cosas por el camino. Algunas son pérdidas netas, caídas fuertes de eficiencia de uso de herbicidas. Eficiencia es nivel de control por la unidad de dosis que estamos haciendo. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que el producto llegue al objetivo deseado, o sea, que el herbicida llegue a la planta. Bien. Hay muchas formas en que nunca va a llegar porque se producen lo que llamamos pérdidas. Pérdidas directamente del producto, pérdidas físicas. Eso lo llamamos externalidades. La volatilización es un proceso relativamente importante. La escorrentía y la erosión, el lavado, son los tres factores que hacen que se pierda herbicida del sistema objetivo. Se va. Ahora bien, esto es desde el punto de vista del productor. Objetivo claro de control. Pero la mirada vieja que estamos reflotando es no solo mirar lo que me pasa a mí. El vecino es muy importante. Y el otro vecino, la comunidad es importante, el departamento es importante, el planeta Tierra es importante. Esto que parecía filosófico utópico, ya cada vez más tiene más importancia. Estas externalidades no solo son eficiencias físicas o económicas para la producción, para el productor, sino que también generan otros problemas. Bien, después vamos a avanzar sobre eso. Así que como hablamos de externalidades, también permítame hablar del sentido opuesto de internalidades. ¿Qué pasa con los herbicidas una vez que están y se quedaron en el suelo? Bien, buena parte tiene procesos que hacen a la ineficiencia. Una es la absorción de los herbicidas en la faz sólida del suelo, materia orgánica, arcillas. Otra cosa es la descomposición que tienen los herbicidas, y otra cosa hay descomposición de doble naturaleza, descomposición química sin intervención en ningún organismo vivo, o descomposición microbiana, es un mecanismo muy potente de descomposición. Estas cosas pueden jugar a favor o en contra de control. Pueden ser buenas o malas. Es interesante que hagamos un repasito de cada una de ellas de manera muy conceptual. No vamos a hablar de productos en particular, simplemente vamos a hablar de grupos de comportamiento de herbicidas para sacar algún aprendizaje conceptual que nos permita ser más eficientes a nosotros después. Bien, hablamos de externalidades. Esto es recontra conceptual, es un esquema muy razonable y plausible. Nosotros veíamos a la maleza como un problema. La maleza es un problema, la solución es el herbicida, problema malezas, solución herbicida, y de tanto darle vueltas a esta rueda, la fuerza centrífuga nos tiró de la calecita.
los problemas centrífugos que aparecen son el eje resistencia y el eje externalidades. Externalidades negativas. Las externalidades son todas las cosas que nosotros hacemos que tienen un impacto hacia afuera de nuestro punto de intervención. Hacia el vecino, hacia la ciudad donde vivimos, hacia el departamento, etc. ¿Qué es una externalidad? ¿Cómo la medimos? Bueno, no nos dábamos cuenta hasta que le empezamos a poner valor, lo que se llama ponerle precio a los servicios ecosistémicos. El servicio ecosistémico es una palabra muy de ecólogos, que se manejaba hace muchos años, pero nosotros, productivistas, empezamos a entenderla ahora. A partir de que le pusimos valor. Es el valor-precio que tiene lo que el ambiente que nos rodea, con las personas adentro, nos ofrecen a nosotros. El costo de la contaminación, por ejemplo, recién fue percibido como tal, como problema, a partir de que pusimos un número. En términos de microeconómicos, los costos, yo no relaciono a costos con la producción por unidad de tiempo, los costos marginales de cualquier actividad van creciendo hasta que se chocan con el ingreso marginal y ese sería un punto de equilibrio que nos limita la cantidad de producción. Esto es microeconomía, la hemos estudiado y algunos nos la habremos bochado varias veces en la facu. El hecho de además al costo marginal privado, entender, ponerle valor a los servicios ecosistémicos y poder calcular esta diferencia es lo que llamamos externalidad. Y eso que llamamos externalidad debe ser y va a ser cada vez más el motor principal de nuestras decisiones. No solo vamos a mirar nuestros números, sino nuestros números supuestos, si tuviéramos que, a futuro, apropiarnos de los beneficios o pagar las macanas que hacemos. Es un concepto que cada vez avanza más, sobre todo en países donde el tema ambiental está muy en boga, países europeos. Este concepto lo tiene muy bien arraigado y las decisiones las toman en función de eso. Bien, volvamos al tema malezas. Las externalidades son, por ejemplo, la contaminación de los recursos hídricos. En caso de glifosato es el rey. Esta es una evolución de la cantidad de trabajos que se publicaron desde el 80 y pico hasta ahora, que hablan sobre el tema de contaminación de aguas debido a la actividad agropecuaria, básicamente son herbicidas. Fíjense cuál es el interés que hay dando vueltas sobre eso. Y ya no es una élite pensante que se dedica a hacer esto, científicos que estudian, discuten entre ellos, guardan, se aplauden y se van. Cada vez más trascendente, cada vez más importante para nosotros conocer cuáles son los resultados de esto, las implicancias que tiene esto. Trabajos hay miles, no voy a detallarlos para nada. El glifosato es el rey objeto de estudio. Entre paréntesis, cada vez que hablo con algún experto de esto, le digo, déjense de jorobar con el glifosato, ya tenemos información suficiente y además está desapareciendo claramente, así que proyecto de investigación sobre el destino del glifosato en aguas o ambiente ya mucho sentido no tiene. Pongámonos a estudiar otra cosa, ¿no? El glifosato es el astro rey, miles de trabajos hechos en todos lados, esto es en Santa Fe, esto es en Pergamino, esto es en la zona nuestra en el sur, y trabajos fuertísimos hechos en el litoral. Los de INTA Paraná han hecho un trabajo muy interesante que es tomar posición a lo largo de todos los puntos de muestreo de toma de aguas para ver qué pasó y cómo evoluciona. Cada 3 o 4 años lo hacen lo mismo y ¿qué se encuentran? Y la lógica indica que uno termina encontrando lo que está buscando, por supuesto que encuentran. Ni hablar, claro que sí. Ahora, bueno, ahí tiene una planilla de dateríos, no tiene importancia. El problema que tenemos es esto, encontramos glifosato. ¿Eso es bueno o malo? ¿Y qué sé yo? A ver, vamos a ver las referencias que tenemos. ¿Cuáles son los límites de glifosato y AMPA en agua de bebida? A ver, ¿qué referencias hay en el mundo? Dice, bueno, muy bien, Estados Unidos dice que podemos 0,1 microgramos litro, no importa las unidades, 0,1, perfecto. Los australianos dicen hasta 10 me la banco. Los estadounidenses dicen, no, 700, hasta ahí no hay problema. Y en Canadá, 2,80. Ah, bueno, macanudo. ¿A dónde estoy parado? Fíjense que es una discusión mundial, pero tiene muchísimo de demanda social, de expectativa social. Y hacia eso vamos, no hay que menoscabarlo, al contrario, hay que prestarle mucha atención a la demanda social respecto de estos temas ambientales. Bueno,
Bueno, dice, bueno, pero decime cómo estamos nosotros. Ya me dijiste que no hay mucho acuerdo respecto de cuál es el umbral razonable en el mundo. No hay, y la discordancia no es menor, ¿no? De 0,1 a 700 hay 7.000 veces más de concentración. Bueno, obviamente, buscando encontraron, claramente encontraron. Encontraron que menos de 0,1 parte por millón en la mayor proporción de casos y más de 400 en bajas, en 3 muestreos distintos de 13 épocas del año. De nuevo, las referencias. Si nos guiamos por la referencia en la Unión Europea, nos estaríamos comiendo un juicio de aquellos, porque la mayor parte, si no todo, está por arriba de ese umbral. La Secretaría de Recursos Hídricos Argentina dice, bueno, hagamos algo. Entonces fijaron, no sé cómo lo hicieron, un umbral de 240. Si nos basamos en este umbral, estamos bárbaros. Conclusión. Esta es información muy sensible. No es una anécdota ni no es un tema menor. En la medida en que nosotros como sector no tengamos idea de lo que estamos haciendo y de las externalidades que producimos, va a ser imposible elaborar acuerdos sociales. Acuerdos sociales son normas. La norma, en definitiva, es un acuerdo social. Es ponernos de acuerdo entre todos de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Si esta batalla, que no hay que tomarlo como una batalla, pero digo, si estos intercambios de información no son bien leídos, si alguien presiona por una norma más a lo europeo, el glifosato se prohíbe rápido. Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta, y toda esta información es muy bienvenida, hacia afuera. Y hacia adentro nos habilita a reflexionar, bueno, tratemos de que esto tienda a cero, no importa si la norma argentina, uruguaya o china, tratemos de que esto tienda a cero. Bien, sigamos. Y la joyita, no los quiero aburrir con esto, pero la joyita es que también, como decía, el que busca encuentra, encontramos glifosato ¿dónde? En el aire. En el aire hay glifosato. Estos son un relevamiento de nuevito, no tan nuevo, bastante viejito, que muestra, lo colorado son concentraciones altas de glifosato en aire. Esto es glifosato en el aire que cayó con el agua de lluvia. ¿Y dónde? Y obviamente en zonas de alto uso de glifosato. O sea que el glifosato está en todos lados. Estaba hablando con Carolina Salzal, una especialista, una ambientalista de INTA Paraná, nos mostraba que han encontrado glifosato y residuos en pañales, en algodón. Obviamente el algodón tiene transgenia, se usa glifosato y aparecen residuos ahí. ¿Se imaginan el despiole que se armó, ¿no? Sin ir más lejos, en Mar del Plata hubo un revuelo público muy grande porque una publicación que tiene bases ciertas, porque es cierto, encontraron glifosato en pañales de bebé y en toallas femeninas y tampones, y se armó un despelote de novela. Hay que estar preparados con información para sentarse a discutir qué cosas podemos hacer entre todos para mejorar eso. Ustedes saben muy bien que confrontar no lleva a ningún lado porque es una razón de Vasco contra la razón de Vasco. Lo que hay que hacer es llegar a acuerdos mutuos. Para nosotros es muy importante eso. Y nosotros no somos bichos en el mundo. Hace un par de meses estuvimos en Francia en una exposición muy grande que se llama Arvalis, donde se reúne toda la tecnología europea de punta a discutir procesos y además están todos los técnicos de las empresas y del Estado, y es un ámbito riquísimo de discusión. Y estuvimos discutiendo mucho esto. Estos son relevamientos de herbicidas que se hacen todos los años en acuíferos, y adivinen lo que han encontrado, y muchísimo. Estas son las 3 formas de herbicidas más importantes en recursos hídricos en Europa que exceden los límites o tolerancias que ellos mismos marcan. ¿Sabe qué molécula es esta? Atracina. En la medida en que nos pongamos a buscar atracina, nosotros vamos a encontrar atracina. Y si no tenemos esos niveles dramáticos, es simplemente porque no la usamos al volumen que lo usan ellos o los estadounidenses. Bien, no los quiero aburrir más, simplemente reflexionar sobre esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo percibimos los impactos? Las decisiones que nosotros tomamos hoy, aquí y ahora, en una escala de metro cuadrado, solamente se ven reflejados en cuanto a sus impactos a lo que nos rodea tiempo después. Obviamente, hay una resiliencia entre lo que uno hace
y cuál es el impacto que genera en el entorno propio. Eso es lo que nos pasa a nosotros como actores. Y la sociedad, como si fuera un contrincante, que no lo es, la sociedad ¿cómo percibe esas cosas? A la sociedad no le interesa, porque no le interesa sanamente, digo. Ellos no participan. Ellos no participan de las decisiones de producción. Obviamente está en otro rol, el que toma el colectivo, pero al trabajo no le importa si nosotros sembramos hoy, mañana o pasado. Pero sí participa desde la sociedad sufriendo los impactos reales o exagerados de lo que nosotros hacemos. Y en esta lucha tenemos que ser inteligentes, no es una confrontación. Esto requiere mucho estudio, cada vez más estudio, cada vez con más comprensión y cada vez más acuerdos, si no nos exponemos a estos. Bien. Perdóname, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto? 7 minutos. ¿Nada más que 7? Bueno, sonamos. Bueno, avancemos. Le contábamos que, vamos a hacer un resumen. Estrategias de manejo de malezas. Habíamos dicho que el principal problema no es que los herbicidas fallan, el principal problema es que nosotros hicimos fallar a los herbicidas, porque dejamos agujeros en nuestras secuencias de cultivo que nos hacen que las malezas proliferen. Entonces, la intensificación, entendida como aumentar la cantidad de cultivos en un año, nos ayuda y mucho al problema. Eso es cambiar el orden lógico de las cosas. Decir, bueno, muy bien, las malezas compiten contra nuestros cultivos, vamos con los herbicidas. No. Y si lo hacemos al revés, si hacemos cultivos que compitan con las malezas, bueno, hay toda una onda a nivel mundial, y ustedes de esto saben, y mucho, sobre el tema de tener ocupada la superficie del año. Básicamente, como concentramos mucha gruesa, básicamente lo que estamos haciendo es poner el invierno con cultivo, el invierno con cultivo que compita. Eso es un cultivo intermedio, cultivo de cobertura, como quiera, que puede ser forrajero o no, independientemente de eso. Eso es muy importante. Lo que hace es ayudarnos hay supresión física, hay alelopatías, efectos alelopáticos, hay efectos competitivos, obviamente. Si hay una cosa creciendo al lado de otra, se tienen que repartir la torta, los recursos. Y son extremadamente efectivos. Simplemente les muestro un caso de rotaciones más o menos identificadas que hacemos desde CREA en el norte de Buenos Aires, donde a lo largo de 4 años vemos un monocultivo de soja, esto es frecuencia de coniza, en 4 sitios distintos. Monocultivo de soja, coniza para arriba siempre, y estrategias más intensificadas, con o sin cultivos de cobertura, con trigo, con centeno, etc. Claramente, esa es una gran ventaja. Bien, cultivos de cobertura no vamos a hablar. Vamos a hablar 2 palabritas del tema de internalidades. Comportamiento de herbicidas. Los herbicidas, cuando llegan, tocan suelo, ¿qué hacen? Se absorben. Absorben quedan ligados, quedan en la superficie de las partículas del suelo, arcillas y materia orgánica. De esto habrán sentido hablar mucho, vamos a ver por qué. El otro proceso, como habíamos dicho, puede ser que se laven, el otro es que se vuelen, y el otro es que, y sobre esto vamos a centrar más la discusión, es que queden retenidos en suelo, alterando la residualidad. Bien, vamos. 2 palabras de la absorción. La absorción, como les decía, es la retención de un producto cualquiera, en este caso herbicidas en suelo, que se produce en los coloides de suelo, que son materia orgánica y arcillas, distintos tipos de arcilla. ¿Ustedes saben lo que es SIC? ¿Se acuerdan? Capacidad de intercambio catiónico. Es la superficie que tienen, las partículas coloidales del suelo que permite que haya intercambio, no solo de herbicidas, el caso típico son los nutrientes, nitrato, fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más alta sea esa SIC, más chance hay de que los herbicidas en general queden retenidos en el suelo. Bien, y esto es una medida muy conceptual. Esto es superficie específica. Por cada unidad de peso gramos, ¿cuántos, en este caso, metros cuadrados tienen esas partículas? Fíjense que por cada gramo, materia orgánica y las arcillas finas tienen 500 metros cuadrados de superficie. ¿Se imaginan esa alfombra desparramada? Como idea conceptual. Fíjense el reservorio de cosas que le hacemos al suelo, qué capacidad de capturar lo que tiene. Bien, por ese motivo muchos herbicidas regulan dosis en función de materia orgánica y textura. Ustedes han visto los marbetes que dicen, materia orgánica más de 5, texturas finas, la dosis, multiplicarlo, subirla 20%, 30%. ¿Están acostumbrados a ver eso? Bien, agua.
solamente para tener una idea, estos son ordenados, un ranking de la potencia con que son retenidos en el suelo algunos herbicidas. Paraquat es el rey. ¿Qué tiene que ver el paraquat con el suelo? Bueno, cuando toca el suelo se queda quieto. Tiene una capacidad de agarrarse a las partículas del suelo que es espectacular. El glifosato tiene una alta capacidad de retención. Entonces, Chibi, ¿cómo está en el agua si tiene capacidad de retenerse en el suelo? Porque el glifosato llega al agua ¿cómo? Básicamente por erosión, por escorrentía. Queda enganchado a las partículas, pero se va todo, con materia orgánica y todo. En la medida que hay erosión hídrica, hay contaminación con glifosato. Y los más sanos, los que se retienen poco, son, bueno, algunos de los buenos usados. Metsulfurón, ¿lo tienen? Atracina se retiene poco, diclosulam, para decirlo en castellano, los CLs, Spider, todos los metsulfurones que andan dando vuelta. Y eso no es un tema menor. Tienen poca capacidad de retención en el suelo. Los sobreabusos de eso, ¿qué pueden suceder? Esos sobreabusos lo que hacen es que se muevan en el suelo. Y entonces, y eso tiene muchas implicancias, porque un mecanismo de selectividad es el posicional. Entonces uno puede decir, bueno, aplico, porque entonces lo que pretendo es que las malezas tomen por las raicillas o por el cotiledón, absorban el producto y chao. Y yo sembré más abajo después. El problema es que si el herbicida se va para abajo, la maleza se ríe y el que suena es el cultivo. Entonces entender estos procesos es muy importante. Bien. Sigamos acá. Aceleremos y hagamos algo, vamos a redondear. Hablemos de residualidad, 2 palabras. ¿Qué es la residualidad? Hay dos residualidades. Una es la residualidad química, otra es la biológica. Adivinen cuál es la que nos importa a nosotros, la biológica. La química es simplemente saber cuánto tarda un determinado producto a alcanzar la mitad de la concentración inicial de cuando lo puse. Y eso es por técnica analítica de laboratorio. No hay ningún bicho vivo dando vueltas, entonces no me importa. Lo que sí importa es la biológica. La residualidad biológica, vamos. La residualidad biológica es muy importante porque nos permite entender y saber manejar mejor la degradación de los herbicidas. Y la degradación de los herbicidas, ¿por qué es importante? Por doble vía. Nos permite saber si estamos cumpliendo nuestro objetivo de controlar la maleza que queremos y además entender las pautas de degradación de los herbicidas nos permite atenuar o manejar los problemas que no queremos, los problemas de residualidad que se generan sobre otros cultivos, lo que se da a llamar efectos carry-over. Y eso es un tema central sobre el cual vamos a seguir avanzando. Simplemente, como concepto, aquí les pusimos un cuadro donde habla de degradación, si es microbiana, si es química, si es fotólisis. Los verdes tienen alta degradación, lo blanquito baja, y estos cuáles son los riesgos de volatilización o de lavado. Lo que uno puede ver acá es que con alta degradación hay algunos productos que relativamente enseguida, los mecanismos con los cuales se degradan son básicamente microbianos, la gran mayoría son microbianos, salvo unos cuantos, las sulfonilureas, que las usamos más que la mermelada en la tostada. Las sulfonilureas son bastante malas en ese sentido, porque no sabemos cuánto van a durar en el suelo, tan claro como una imidazolinona, por ejemplo, o un graminicida X. ¿Por qué no lo sabemos? Porque tiene mucho efecto sobre la reacción ácido-básica del suelo, el pH. Son muy peligrosas las sulfonilureas a pH relativamente altos y se tornan más agradables cuando el pH es bajo. Entonces lo que nos puede pasar es que nos llevemos una enorme sorpresa con que tenemos efectos de fitotoxicidad donde no esperábamos tenerlos en función del pH del suelo. Bien. A ver, volvamos acá. Y con esto terminamos este tema. Vamos a tomar los grupos. Bueno. ¿Por qué no me va para atrás esto? Ahí va. A ver si se destrabó. Sí, ahí va. Les decía, ahí está.
Esto es conceptual, esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza, en este sentido. Agarremos las 3 familias de herbicidas que mayoritariamente utilizamos, que son las sulfonilureas, las imidazolinanas y las triacinas. Sulfos, ALS, atracina y su banda. ¿Qué importancia tienen en términos de residualidad biológica, que es la que nos importa? La mayor importancia, el mayor impacto sobre la residualidad de las sulfonilureas es el pH de suelo. Y las IMIs y las triacinas dependen básicamente de factores exógenos. Por supuesto que también influyen otras cosas, pero la temperatura y el régimen de lluvias es lo que determina el comportamiento, si van a durar más o menos en el suelo. En la medida que llueve más y las temperaturas aumentan, la actividad aumenta. Entonces, van a terminar durando menos. Son más efectivas instantáneamente, pero duran menos. Ese efecto de ambiente es muy importante en IMIs y en triacinas y algo menos importante en la sulfo. Lo que sucede es que el pH es una constante, el pH de un suelo, de un lote, no va a cambiar de un año a otro. Mientras que estos sí son variables más o menos impredecibles. Uno no sabe si este año va a llover mucho, poco, y la temperatura va a ser más alta o más baja. Es decir, no tiene certeza, pero sí lo ve sobre la marcha y tiene pronósticos que nos dicen lo que va a pasar. Bien, y de menor importancia son, bueno, los pHs en estas moléculas que dependen mucho más del ambiente año que de la característica estructural de los suelos. Bien, estos son graminicidas, no nos importa. Digo, todo esto en la recontrapretada síntesis, ¿y qué me quiere decir? Lo que les quiero decir es lo siguiente. Si la tenés tan clara y podés decirme si es que el pH sí, que el pH no, si este se lava más, si este se lava menos, ¿por qué tenemos tantos problemas de residualidad de herbicidas? Porque en realidad nadie la tiene tan clara. Toda esta información es analítica, toda esta información es en condiciones controladas, toda esta información es de ciencia básica de herbicidas. Lo que nosotros necesitamos es entender qué pasa en los sistemas reales de producción. Tenemos que ver cómo interaccionan todas esas cosas que lo vimos apretadamente. Cómo interaccionan los contenidos de materia orgánica, las texturas, las temperaturas, las lluvias, el mismo productor, cómo hace las cosas. Todo eso tenemos que ponerlo en una gran caja, atar todos los piolines para tener información a nivel de producción. Armar una modelización o un sistema de manejo de herbicidas que nos permitan explicar o predecir la posible residualidad de las moléculas. Eso, de hecho, hay mucho trabajo sobre eso. Los laboratorios, las empresas se ocupan muy bien de defender sus productos. Entonces, en la generación de recomendaciones figuran esas cosas. Ahora bien, hay muchos más agujeros negros de conocimiento que certezas en eso. Y sobre eso es el punto principal sobre el que estamos trabajando. Entonces, lo que llamamos desafío, por decirlo así, es generar conocimientos válidos, valideros a nivel de producción, con las múltiples interacciones que se producen. Vamos a abrirlo, vamos más rápido. Problema de residualidad. Breves comentarios. Esto es de una campaña atrás, pero no importa. Vimos cosas así como, por ejemplo, no sé, en General Pico, problemas de spider por temperatura. Esto es una soja, estos son problemas de spider. Estos son problemas de una cebada que vino de un girasol CL, no se ve muy bien, pero estaba hecha percha. Spider en cebada, no quedó nada. Clorimurón en suelos calcáreos. No se los conté, bueno, sí, en realidad lo dijimos, las sulfonilureas con pH alto no se lleva muy bien. Entonces, este productor, con toda la lógica, lo que hizo fue ponerle los 60 gramos de clorimurón 20 días antes de la siembra y ya está. ¿Qué le pasó? Muy fácil. En las perilagunas, este área, acá es más bajo. Empezó a subir un poquito el agua, más solubilidad, pH más alto, tric, y esta se la raya. Esta es la aplicación, sin, con. Y esto es residualidad pura. Y si ustedes preguntan a cualquier empresa que vende, que ya es un genérico, dice, che, ¿cuánto tiempo antes de soja lo tengo que aplicar? Y qué sé yo, yo creo que la mitad lo hubiera errado. O sea, el productor hizo, para la mitad de la bibliografía hizo las cosas bien. Para la otra mitad no. Bueno, esta generación de conocimientos es la que necesitamos. Esto es ALS en cebada, sin con. Miren la diferencia notable que hay sin y con. Esto es un efecto dosis de un producto, no importa cuál. Sobredosis sin querer, subdosis sin querer. La subdosis era lo adecuado. Si uno se guiaba por los marbetes, terminaba haciendo esto.
¿Y esto de quién es la culpa? Nadie. Nosotros obviamente tenemos tendencia a tirar la culpa para afuera, es una naturaleza muy humana, pero estas son las clases de cosas, estas son las cosas que nos pasan no porque seamos tontos o vivos, porque no tenemos la información necesaria y esa es la clave. Bueno, y en búsqueda de esa información estamos avanzando. Esto es, en una planilla puesta toda la información que generó BAF para el tema del manejo de los CLs en girasol, para lo que le sigue el girasol. Si llueve poco, si llueve mucho, si la materia orgánica es alta, baja, que han trabajado mucho y muy bien, pero todavía no tenemos información suficiente. El año pasado, en Marisierras, nos ha pasado que según la recomendación de BAF, no deberíamos estar sembrando cebadas o trigo sobre girasol SL en una amplia cantidad de hectáreas de estas localidades. Bueno, aprovechamos la ocasión, le dijimos a nuestros productores que se lo tomen con mucha calma, mucha prudencia, pero metimos ensayos para ver si realmente hay predicción correcta o no, y si no, ¿por qué? Bien. Vamos. Ahí tienen una cebada con exceso de rotación, exceso de ALS expuestas y alguna sulfonilurea arriba que no debería haber sido puesta por la historia que venía con LS. Efectos, estos son los llamados efectos carryover. Ahí tienen un cultivo de fina, lo vamos a ver un poco mejor. Después de una soja, apareció semejante desastre. ¿Qué estamos haciendo ante eso? Tenemos, gracias al aporte, gracias al entendimiento que logramos con empresas como DuPont, podemos hacer muchos de estos trabajos. Cada un porotito que tienen ustedes, eso es un punto de ensayo donde a una soja le hemos hecho aplicaciones de distintos herbicidas residuales con dosis variadas. Estándar de marbete, un poco menos, un poco más. Y después, arriba de esa soja, el año siguiente, lo que hemos hecho fue sembrar fina, trigo, cebada. La riqueza de la red nos permite contemplar, como les decía, en los efectos año, efectos de diferentes ambientes de lluvia y temperatura y distinta tipología de suelos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si de esto sacamos algo. Y lo que hemos sacado es situación media conflictiva. Para resumirlo, los triangulitos son trigo y los redondelitos son cultivo de cebada, puesta arriba de una soja del año anterior con distintos tratamientos de residuales. Y lo colorado es problemas, afectación severa de rendimiento, lo amarillo es intermedio y lo verde que no pasó nada. Si uno mira esto así, se tiene mayor cantidad de puntos amarillos y colorados acá en el sur que acá. Aquí hay amarillo, verde, verde, verde. Lo verde es que no pasó nada con ningún herbicida sobre la cebada. Y acá sí. Y eso tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Que haciendo exactamente lo mismo, aquí la cebada no haya tenido problemas y aquí tenemos problemas de moderado a severo. El eje explicativo básicamente es, sí, no, materia orgánica no es, acá tengo más retención de productos. El eje explicativo es temperatura. Y esto, solamente una temperatura por latitud. Esto es importantísimo, porque esto nos demuestra que esto que nos pasó, promedio de 2 años acá, puede pasar a la misma latitud si nos corremos de Villegas a Junín, en la misma ruta, en la 188, puede pasar que un año muy frío se parezca más al sur y dice, che, pero sí, ¿qué pasó acá? Y empiecen a tener problemas de carry. Las temperaturas y las lluvias son muy importantes. Les ponemos como ejemplo. Tratando de resumir toda esta información, hemos logrado, bueno, no hace falta que los asuste con tanto daño. Hemos logrado empezar a elaborar algunas relaciones que nos permiten decir que, por ejemplo, en el promedio, la merma promedio de cebada en kilos por hectárea está muy asociada a lo que ha llovido de octubre a diciembre de la soja del año anterior. En la medida en que más seco esté el suelo, más problemas de retención y de residualidad de herbicida tenemos. Y hemos llegado a establecer una relación global, esto es para el sur, para nuestro barrio, que nos habla de unas pérdidas de más o menos unos 8 kilos de cebada menos por cada milímetro de menos que nos llovió en octubre, noviembre, diciembre. Fíjense la información. Esta información es muy útil porque yo ya en diciembre puedo estar previendo lo que le va a pasar a la cebada que voy a sembrar en julio. Yo digo, atenti, porque si me vino la primavera seca, ojo con los cultivos sensibles que vienen después. Esto es un promedio de herbicidas carry. Aquí hay diclosulam, hay
clorimurón, ligate, eso es un promedio de todas. Eso es importantísimo. Y en términos de relaciones globales, eso mezclando todas las zonas, norte, sur, este, oeste, 2 años, lo que hemos podido ver es que, como para que retengan como idea, en la medida en que en octubre, noviembre y diciembre de la primavera de la soja nos llueve menos de 250 milímetros, los rendimientos de la cebada que pretendemos sembrar después empiezan a verse comprometidos. Esto es muy importante. Es una relación utilísima. Utilísima. No importa el producto, bueno, es gentileza Dow, gentileza DuPont, esto es Spider y una relación similar no es tan agravada cuando miramos Ligate. Ahora, no le pongan ficha a nada en particular, porque este es el comportamiento general esperado para todos los residuales. Bien, reflexiones finales. Lo que acabamos de hacer en media hora, y gracias a la paciencia de ustedes, es discutir estos contextos. ¿Qué estuvimos discutiendo nosotros hasta ahora? Tecnología, o sea, conocimiento aplicado, imaginación. Y vieron que hay mucho más incertidumbres que precisiones en lo que les acabo de decir. Eso es tecnología. ¿Y los problemas tecnológicos cómo se resuelven? Con ciencia. Hay una diferencia, en el lenguaje cotidiano confundimos una cosa con otra. La ciencia es la elaboración de conocimiento teórico, no necesariamente aplicable. Es más, es deseable que no sea aplicable, porque eso ni no nos pone una barrera al pensamiento. Es simplemente imaginarse cosas y crearlas, acumular información, acumular conocimiento. Algún día nos va a servir para algo. Eso es CONICET. Nosotros somos motor de desarrollo tecnológico y disparador de conocimiento científico. Lo que necesitamos es generar fuertes preguntas desde la tecnología para que la ciencia nos dé herramientas para poder resolverlas. No son contradictorios, se tienen que llevar de la mano una cosa con otra. Fíjense, y acá les doy dos clarísimos ejemplos. ¿Conocen el sistema WIDIT? ¿Lo conocen todos? En breve resumen, es simplemente una maquinita que tiene sensores ópticos que detectan área verde, detectan algo verde y le disparan a esa posición un chorrito herbicida. Está genial. Como idea conceptual es bárbaro. Esto nos hace, de nuevo, las dos miradas, nos hace abaratar 100% el costo del herbicida que estamos usando y desde el otro lado, desde el alambrado para allá, lo que nos dice, está siendo recontra eficiente. Apenas tocas la maleza y ya está, no me estás contaminando nada, no tengo problemas ni de agua, ni de aire, ni nada, hasta las abejas, está todo perfecto. Esto está buenísimo. Bueno, este es un descubrimiento brillante. Dice, ¿dónde está la tecnología? Esto es tecnología. ¿Y dónde está la ciencia? Para que esta maquinita que parece tonta ahora funcione, hay mucho conocimiento desarrollado. Desde las pulverizaciones hasta los sensores ópticos que detectan algo verde. Hoy día no nos resulta para nada extraño. Decir, mira, tenés un NDVI. Sí, no me digas. Hace 20 años, NDVI era de laboratorio, era ciencia pura, ciencia óptica pura. Bien, y ahora les quiero mostrar, ¿saben lo que es esto? No, no lo van a saber. Esto lo vimos en Francia hace 2 meses. Este bichito es una cosa que permite, no lo voy a poder hacer andar desde acá, ¿no, Rolo? Creo que no, porque el video no sé si quedó copiado. Bueno, esto era un video, pero se los relato. Quisiera pasar a la otra. Vamos, ahí está. No. Ahí. No va a andar. Bueno, este era un video con el bichito este funcionando. Les comento qué es. Esto es remolacha. En Francia se usa muchísimo remolacha, sobre todo azucarera. Más de la mitad del consumo de azúcar en Francia viene no de caña, sino de remolacha azucarera, de producción propia. Si ustedes agarran, no ven la diferencia. En el mismo sobrecito dice, qué rica azúcar, es de remolacha, es lo mismo. Bueno, sigo. Este bichito, a diferencia del WIDIT, la diferencia grande que es, que este no es barbecho, este es post, ya está el cultivo creciendo. Y lo que hace es ir avanzando por los entresurcos y tiene como sensorcitos estas cositas, que van viendo dónde hay algo raro, y a esa cosa que es algo raro le pegan un chorrito de herbicida. ¿Ven las mangueritas? Tiene 2 tanques independientes para poner para una maleza o para otra. Y donde detectan un problema, ¡sac!, le meten un chorrito. Esto ya es post. Esto es un avance de lo que vimos de WIDIT. Esto es nuevo. Es una empresa suiza que está trabajando mucho eso. Lo tiene ya hecho para remolacha. Ya esto ya lo venden en Europa. Fíjense la escala, ¿no?
esto es para 20, 30 hectáreas, no más de eso. Cuando le preguntamos, che, pero eso está buenísimo, ¿cuándo lo vas a hacer en extensivo? Pues empezamos, argentinos somos, a criticar. Dijimos, no, che, pero esto no te va a andar, vos querés hacer esa ta. Dice, sí, bueno, ya estamos pensando en la solución. Obviamente no me quiso decir qué, porque este apenas está recién patentado, así que lo que están pensando, eso es de nuevo ciencia tecnología amigable. Ahora te dicen, qué bueno, ¿y qué sensor usan para diferenciar la remolacha de una maleza? ¿Cuál es el sensor? Bueno, ya no hay más sensores. La buena noticia es que ya no hay más sensores. Gracias a la ciencia aplicada, la velocidad de procesos de los ordenadores permite que estas maquinitas se carguen, con la llama Big Data, infinidad de imágenes reales, fotos color, pero millones, del cultivo que hay que proteger respecto de las otras porquerías. Entonces la cargan con infinidad de fotos de, en este caso, remolacha, de todos los tamaños, formas, colores y exposiciones, y la máquina entiende que eso es remolacha. Entonces tiene 10 millones de fotos en los sensores y las va mirando. No es un IBM eso. Entonces, lo que no se parece a lo que le enseñaron a que reconozca, lo mata. Y esto es un avance recontra significativo, porque nos estamos pelando las neuronas diciendo, bueno, muy bien, ¿cómo vamos a hacer con las técnicas de reflexión de canopeo para diferenciar un trigo de una avena creciendo adentro? Imposible. Y hay mucha ciencia aplicada, las reflexiones, los pelitos, cambiar las bandas, las longitudes de onda, se están matando para tratar de lograr eso, y es muy difícil lograr eso. Bueno, esta es una idea genial. ¿Para qué querés sensores? Saca fotos. Si total la capacidad de acumular información vía fotos es ilimitada. Bueno, brillante. Bien, en apretadísima síntesis les quise comentar agujeros de conocimiento por un lado, las actitudes que nosotros tomamos que no son ni buenas ni malas, son las actitudes que podemos tomar en función del contexto. Segunda cosa importantísima, que los tiempos de percepción de los problemas no son los tiempos de intervención. Uno decide hoy y el éxito o fracaso para adentro y para afuera de la empresa se percibe el año que viene o dentro de 10 años, y que no hay ni amigos ni enemigos, compartimos toda la misma nave. Entonces lo que hay que llegar es a acuerdos para resolver los conflictos. Y los acuerdos se basan en, primero, capacidad de acordar, voluntad de acordar. Y segundo, conocimiento. Y el agujero de conocimiento es lo que en definitiva nos impide avanzar en todo orden. Fíjense que está absolutamente claro, es muy humano, que el desconocimiento deriva en desconfianza y la desconfianza paraliza las actitudes proactivas. Entonces, conocer es la clave. Apretadísima síntesis, les agradezco mucho y espero que les haya quedado algo bueno de esta media hora. Muy amable, gracias. Gracias, Marcelo. Muy buena exposición, felicitaciones. Muchísima información, poco tiempo, así que lamentamos por ahí que no puedas desplayarte de la mejor manera. Si nos permiten, 2 minutos, le dejamos a Rolo la palabra y abrimos luego el panel para preguntas si nos aguardan. Disculpen tiempos, para continuar. Bueno, gracias Marcelo, gracias por la presentación. La idea era también que haya una interacción y bueno, que haya un ida y vuelta, una discusión que ahora lo vamos a generar en minutos. Yo solo de parte de la empresa y un poco tomando todo lo que fue mencionando Marcelo desde DuPont y bueno, con la responsabilidad del uso de los productos, quería mostrarle algunas cosas que venimos haciendo ya hace varios años, desde antes del lanzamiento por lo menos de Ligate y Finesse, y es algo más, es un proyecto muy grande que encaramos ahora. Venimos con muchos proyectos y los primeros proyectos fue esto, de lo que es perdón, la seguridad en la rotación de los cultivos, mucho de lo que se habló acá, y de hecho este taller estaba pensado para eso, ¿no? Para hablar, discutir, empezar a pensar y en hacer un manejo seguro y nosotros queríamos ese disparador del carryover, por eso me pareció muy bueno. Lástima el tiempo, la verdad que daba para mucho más, pero ahora si podemos hacemos un peloteo. Y bueno, nosotros vinimos trabajando en ensayos de siembras secuenciales, en ensayos de rotación y en ensayos de biodegradación. Esto lo hicimos durante mucho tiempo y la idea es, una vez que usa uno un producto de DuPont, tener la seguridad
además de todo lo que es la eficacia, la performance, el control de la maleza, tener la seguridad que en el próximo cultivo, digamos, en la próxima campaña, no íbamos a tener problemas en el cultivo que sigue la rotación. Entonces se hicieron muchos de estos ensayos biológicos haciendo fechas, lluvias y distintos tipos de suelo. Eso lo vinimos haciendo y con todo lo que son las curvas de degradación de los productos biológicas, ¿no? Con la sensibilidad de las distintas especies. Lo que que por eso quisimos ir más allá y dar más seguridad a los productores. Y digamos, la conclusión de esto es que cada uno de ustedes, cuando tenga una duda, porque esto es biología y es ambiente, y porque cuando no se cumplan las condiciones que por ahí dice el marbete de un producto, ustedes puedan tener la seguridad de que no van a tener problema. Entonces estamos avanzando con un programa de desarrollar un método de detección de residuos del herbicida en el suelo. El método ya está, digamos, es un análisis por HPLC, es un análisis de cromatografía, y nosotros alineando esto a la respuesta que tiene determinado cultivo al herbicida, podemos decirle a ustedes, miren, viene la consulta, quiero sembrar un maíz de segunda, una soja, una alfalfa de determinado cultivo, simplemente con tomar una muestra de suelo, pueden llevarlo a un laboratorio. Nosotros hay varios laboratorios ya en el país que están trabajando con cromatografía en lo que es residuo de herbicidas, y con ese resultado pueden venir a nosotros, a la compañía, y decir, bueno, el resultado me dio X parte por millón de herbicida, porque seguramente, como dijo Marcelo, siempre va a aparecer. Cuando buscamos lo vamos a encontrar siempre, más con los métodos que hay hoy, que podemos detectar hasta partes por trillón de herbicidas en el suelo. Entonces nosotros con eso vamos a tener la seguridad, con todos los ensayos que va a haber hecho detrás de eso, de decirle, mire, con esa cantidad de herbicida en ese suelo determinado, no van a tener ningún problema, o no, van a tener problemas quizá de fitotoxicidad con este otro cultivo. Entonces, bueno, eso era un poco presentar el proyecto, y mucha otra cosa más abarca este proyecto, como conocer en los tipos de suelo las diferentes absorciones que tiene, digamos, el herbicida en ese suelo, sea más arenoso, más arcilloso, un punto que también lo tocó Marcelo, y sobre todo ese rango de tolerancia al herbicida o al residuo del herbicida que podemos llegar a tener con diferentes productos de la compañía. En este caso, bueno, lo estamos desarrollando básicamente para Ligate. Bueno, eso era un poco breve lo que quería comentar, rápido, que se está trabajando, digamos, el concepto es desde la compañía, se está trabajando muchísimo en esto, desde antes que el Ligate sea comercial, digamos, para dar un manejo seguro, y seguimos avanzando porque queremos ir más y queremos llegar a nivel de lote de cada uno de la problemática, porque creemos que son herramientas que se definen lote a lote, y bueno, todas las compañías tienen diferentes herbicidas, diferentes herramientas, y la seguridad, digamos, en el uso de estos herbicidas es lo más importante. Así que bueno, ahora dicho esto, abro, no sé si quedó alguna pregunta, alguna consulta o algo para Marcelo o para mí, no sé si alguno quiere intercambiar algo. No sé. Se ha ido largo, así que no sé si alguien quiere consultar. Acá hay una pregunta. Sí. La pregunta es relacionado con lo que usted mostró de glifosato. Si hay alguna diferencia, o si usted sabe si hay alguna diferencia entre los residuos que se pueden detectar en el agua o en el suelo, del glifosato según que sea líquido o sea sólida la formulación utilizada. No, porque lo que se lee es el activo en sí, y además un derivado metabólico, el AMPA. Lo que sí tiene, o sea, una vez que llega al recurso, la identificación es la misma porque es la misma molécula. Lo que sí puede haber es alguna diferencia, pequeña o menor, en la interacción que tienen con el suelo en cuanto a la movilidad que presente. Pero no es una gran diferencia porque, como les decía, tiene una fuerte atracción, no importa la fuente, una muy fuerte atracción por partículas de suelo, materia orgánica en particular, y el principal problema es la escorrentía. No, por eso, no es casualidad que en los afluentes del Paraná la erosión es la que termine derivando en concentraciones de glifo. No solamente en agua, sino en sedimentos, esa es la prueba. Entonces, lo que se lleva al suelo, la forma en que esté, importa poco. Y otra pregunta,
qué nivel es aceptable o no. Tenemos legislación europea, legislación americana o Canadá. ¿Cuál es, qué es lo que se está haciendo acá? Localmente se está haciendo algo para determinar qué nivel es aceptable o no en el agua. Bien, yo no es mi área de incumbencia, te puedo decir hasta donde sé. Ahí mostré una referencia, son datos de los chicos de INTA Paraná, de Carolina Salsal a la cabeza, un grupo de investigación muy bueno, muy potente. Lo que ellos nos muestran es que hay una referencia más o menos difusa de la Secretaría de Recursos Hídricos o algo así, una entidad así, oficial. Y sí, por supuesto, se discute, pero no hay ninguna referencia que tenga válida, argumentos válidos. Es más, si uno se fija en los registros del ANMAT argentino, va a encontrar DDT, paratión, cosas por el estilo, en ingestas, ¿no? Pero no va a encontrar glifosato, no existe. O sea que no está legislado todavía. Por supuesto que información hay de ámbitos de investigación, pero no hay ninguna legislación que nos diga, que la ANMAT diga, mire, los límites tolerables son, o los famosos, no sé, 50 partes por millón de Organización de Naciones Unidas aceptado universalmente como límites de nitratos, por ejemplo. Nosotros no tenemos legislación a la vista sobre eso, hasta donde yo conozco, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Podemos decir que 0,1 microgramos litro? Microgramos por litro era. Sí. Es equivalente a 0,1 partes por millón, más o menos, como es. Es una parte en 1 millón de partes, habría que... Bueno, ¿cómo se entiende que Europa pida 0,1 en agua y acepte, por ejemplo, 5 partes por millón en granos? Hay granos de legumbres que son secadas con glifosato y el límite de la Unión Europea es 5. O sea, ¿qué seriedad tiene semejante diferencia o semejante diferencia de criterio? Porque en definitiva estamos hablando de algo demasiado grande en cuanto a diferencia de límites. Yo te lo resumiría así. Los límites o las tolerancias de agentes extraños sobre los alimentos, aguas incluidas, tiene por supuesto mucho sustento desde la investigación biológica, ¿no? Que le pasa a las ratas, a los conejos, a los murciélagos, no sé qué. Eso tiene mucho, obviamente. Pero en algunas áreas económicas, en algunas comunidades, los límites los termina definiendo lo que la sociedad quiere. Si la sociedad quiere que el límite admisible para beber sea de 0,01 microgramos litro, los legisladores de la comunidad económica en breve tiempo van a fijar ese límite. Eso es así, y es así en la historia del mundo. Las barreras arancelarias no tienen ninguna lógica para el que las sufre y tienen todas las lógicas para el que las impone. Es así. Ojalá hubiese un criterio mucho más sano y que la Organización Mundial de la Salud trabaje en serio para fijar valores de referencia universales para la calidad de lo que consumimos, agua o alimentos. Ojalá, pero el mundo no funciona así. Por suerte o por desgracia, pero el mundo no funciona así. Conclusión, tiene mucho de arbitrario, obviamente. Mucho de arbitrario. Bueno, muchas gracias nuevamente, Marcelo, Rolo y la gente de DuPont. Y bueno, la verdad que también me llevo que como desafíos planteados cada vez tenemos que ser más profesionales. Los manejos simplistas ya creo que no juegan ningún rol dentro de la producción. Desafíos desde el punto de vista productivos y sociales son bastante grandes, así que creo que está planteado, hay información, solamente es acercarse y utilizar las herramientas disponibles y seguir haciendo hincapié en ellas. Así que bueno, muchas gracias, disculpen los tiempos y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten.